La Junta repartió 29 millones del Fondo de Reptiles 45 días antes de los comicios. Eso dice el diario ABC, de eso estamos hablando. Pero antes tenemos llamadas telefónicas. Vosotros habéis dejado algún mensaje que otro. Lo escuchamos. Buenas noches. Soy un sevillano que quiero dejar para ese gran programa que hacen ustedes lo siguiente, que había que condecorar a dos políticos. Uno, Pedro Pacheco, y el otro, don Alfonso Guerra. Había que condecorarlo por algo, porque dijeron hace años, Pedro Pacheco dijo que la justicia era un cachondeo, y don Alfonso Guerra dijo que vamos a dejar España, que no la va a conocer ni la madre que la parió. Y efectivamente se han cumplido las dos cosas. Soy Paco Lorenzo. Buenas noches. No, a eso nos referíamos con las llamadas. Sí, sí. Es contundente, que van al grano, y sobre todo lo que pasa es que yo no sé si habría que condecorarlo o darles un diploma de adivinos, ¿no? O un POSIT. Un POSIT, sí, que está tan de moda, ¿no? Hombre, es evidente que el tema de la justicia, que es lo más sangrante que podemos tener en este momento, ante la insatisfacción generalizada que se manifiesta, no solamente porque lo hemos estado hablando aquí en el programa, sino que se está viendo en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, que ha habido un montón de alarma social con el tema de la sentencia del caso Marta del Castillo. Pues efectivamente la sensación, yo no diré que la justicia es un cachondeo, porque no lo creo, y además eso no fue por lo que en su momento se juzgó al señor Pedro Pacheco, sino fue por otra cosa completamente distinta en realidad. Lo que pasa es que al final la historia se cuenta así, sino yo sí diría que en este caso la sentencia del caso Marta del Castillo no nos ha dado la sensación de que haya hecho justicia. Bueno, quedamos ahí. Yo creo que las declaraciones que hoy se recogen por parte del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, creo que lo ha dejado muy claro. A mí me han parecido impecables. Ha dicho que la culpa no es de los jueces, que es la culpa de los legisladores y que habrá que cambiar las leyes. Es la ley, sí, la que hay que cambiar. Yo por mi parte digo que yo a ningún político le daba nunca ningún premio, porque si la justicia es un cachondeo, que puede ser, y si van a dejar a España como un solar, que la han dejado, es culpa de ellos mismos. Por lo tanto, ni adivino, ni pos, ni pin, ni pan, ningún premio a ningún político. Para mí son todos esos políticos, y eso ya lo lleva todo. Pero tal vez eso sea negativo, ¿no? Hablar de los políticos como si fueran una casta aparte, ¿no? Es parte del pueblo interesada en ayudar al pueblo. Habría que hacer Debe ser esa la definición. A mí que me parece que es la profesión más digna que puede existir, porque es la de servicio al público, la de servicio público, como antes también hablábamos ayer del tema de los funcionarios, la responsabilidad pública, el servicio al público. El problema es que esta escandalera generalizada, esta manifiesta corrupción, vamos a hablar en plata, esta manifiesta corrupción que estamos viendo, pues al final nos escandaliza, nos alarma, nos indigna y nos evidencia que se han servido de lo público antes que servir al público. Con lo cual al final esa casta política, que no todos los políticos, sino ese estilo de políticos, son los que generan indignidad política, claro, y son los que se convierten en un problema, como efectivamente las encuestas en España vienen mostrando, que uno de los problemas, aparte de la crisis económica, el paro y tal, son los políticos. Yo ahí lo único que diría es que este tipo de políticos... pero no conozco ningún político o expolítico que vayan al paro. Todos tienen pues un consejo de administración, tienen un cargo. El político para mí creo que puede ser, a lo mejor me estoy equivocando, la única ciudadano, digamos, que no tiene problema en el sueldo. Siempre tienen más o menos o los plus o las dietas. No, se ha pervertido la condición del político, que es el que es de servidor público, y la política, que es el noble arte de servir. Yo me recuerda mucho al fallecido y apreciado Carlos Cano, cuando decía que a esta gente los ponía, le daba pico y pala y a trabajar. Sí, sí. ¿no? Carlos Cano, qué bueno. A esta gente, ¿no? Yo le agradezco mucho a don Agustín que antes no me diera que el tiempo agotara para no darme el turno de palabra, porque efectivamente
en el tema de la disposición de los fondos públicos, sencillamente es que pierde uno los papeles, porque esto es de tal envergadura. Alberto, discúlpame, te pido tiempo y perdóname, no me mires así, pero es que teníamos alguna llamada más. Sí. ¿Vale? Bien, perfecto. ¿Me das permiso? Claro, faltaría más. Tú eres el jefe. Da paso tú a la llamada. No, tú eres el boss. Por favor, Alberto, no, de verdad usted que primero, no, por de favor. verdad que no, el boss. Por favor. Bueno, esto está fatal. Alberto. Vamos a hacer el programa, ¿no? Vamos a por otra llamada. Me gustaría preguntarle al representante del CSIC y a los demás contertulios ¿qué sería de nosotros, de los trabajadores del Infoca, con más de 20 años y con 20 y tantos años trabajando? ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué va a ser de nosotros? Solamente eso. Está clarísimo que esta llamada se hizo ayer, se produjo ayer cuando estaba el representante del CSIF aquí. O sería o durante la emisión del programa o Seguro. posterior a la emisión del programa, no lo sé exactamente. No está aquí, pero se la trasladaremos porque volverá, y si no vuelve el representante del CSIF, pues seguramente tendremos algún otro sindicalista por aquí. Habla de un caso concreto, que es el tema del Infoca, que evidentemente presta un servicio muy importante, pero nadie creo que estemos en la cabeza de nuestra Junta de Andalucía. Última llamada de este bloque. Buenas noches. Mira, quería hacer referencia a lo que estaban hablando. Yo soy profesora interina y en el 2009 aprobé con un 9,5. Estuve trabajando por toda Sevilla y en la convocatoria de 2011 he vuelto a sacar un 7,5. Y ahora estoy en la 2000 y gracias al decreto pues no estoy trabajando. Mientras que hay otros funcionarios que han suspendido los 2 exámenes y están trabajando al ladito de su casa. Buenas noches. Hay que cambiar la cultura. Gracias por la llamada. Hay que cambiar esta forma de trabajar, esta forma de hacer. Hay que volver al mérito y hay que premiar el esfuerzo, y la política del pelotazo, del enchufismo, hay que erradicarla absolutamente, porque es inaceptable. En este caso concreto, además, ya hemos tenido varias llamadas y algún correo electrónico también, si creo recordar, en esto. Inciden en lo mismo. Efectivamente. Es que hay una especie de o baremación distinta, o corte distinto, o tratamiento distinto para un tipo de opositores y para otro tipo de opositores, con lo cual, efectivamente, a unos los están beneficiando y a otros los están perjudicando. Me estimo que será conveniente también que cuando tengamos aquí precisamente personas relevantes y conocedoras de ese tema, Rescatemos estas preguntas. Sí. Perfecto, pues la palabra es suya, don Alberto. No, gracias, don Agustín, comentaba antes que casi me haces un favor, ¿no? Porque cuando uno vive en directo, sobre todo del tejido asociativo, que está planteado de forma para que los servicios sean gratuitos, que se nutran de los fondos públicos, y ves esta gratuidad, esta forma de despilfarrar, esta forma de agradecer a los amigos y esta forma de tirar el dinero, que además en principio va destinado a las clases más sensibles, la palabra es difícil de que fluya, y las expresiones, yo por lo menos las expresiones para poder calificar de alguna manera o analizar o comentar, me resultan duras, porque esto tiene rostro y apellido y la gente lo está pasando mal. La gente, hay muchos colectivos que hacen una labor magnífica de entrega, de solidaridad, de generosidad, que están prácticamente ahogados. Y están ahogados porque sencillamente no han tragado, no han ido con la cuerda política de los que gobiernan la Junta, de esta, decías tú, de esta caterva, ¿no? De esta casta, ¿no? De esta casta de políticos, y esto realmente lo que produce es dolor, vergüenza, pero que yo espero que esto no se convierta en desesperanza ni que se deje de seguir trabajando. Yo creo que ahora es cuando hay que aunar más esfuerzos, pero que a estas personas deberemos de buscar algún mecanismo que estas personas tienen que pagar. Lo que no se pueden ir es indemnes por principios, por justicia, por dignidad, por agravio. Alguien tiene que poner coto y final a toda esta clase de expolio y de sinvergoncenería y de mangonería que están haciendo, de mangancia que están haciendo esta gente. De verdad que esto
realmente el pueblo andaluz no se lo merece. Daros cuenta además que en realidad no acabamos de saber todavía del volumen económico del que estamos hablando. O sea, en realidad son datos estimativos, son datos que van surgiendo, se habla de 30 millones de euros, se habla de 60 millones de euros, se habla de 700 millones de euros y se llega a hablar incluso de 1.000 millones de euros. Es decir, se habla de muchas cantidades, es decir, o sea, en realidad no lo sabemos, nos vamos sorprendiendo diariamente. En realidad no acabamos de saber tampoco a qué se dedicaba, porque teóricamente se dedicaba a una cosa, pero cada vez más nos vamos encontrando con que se dedicaban a otras completamente distintas. Y lo que está clarísimo es que no se controlaban, o sea, eso sí que lo sabemos, que no se controlaban, bueno, o que no se controlaban desde el punto de vista de un control interno propio de una administración de gobierno, o de una buena administración de gobierno. No se controlaban así, alguien los controlaría. Parece que quien los controlaba era el mismo que los daba, o no sé cómo se autocontrolaban, porque al final lo que sí tiene claramente es un señor que parece ser, por lo que dice su chofer, que podía dar generosamente o arbitrariamente el dinero que le diera la gana, y además lo demostró de hecho porque se autoconcedió a través del chofer en torno a 1.300.000 euros aproximadamente, y además sin ningún tipo de justificación. Recordar que todo el plan de viabilidad de la empresa eran un par de folios que le habían escrito, que esa es otra de las características de toda esta historia, la característica amanuense, todos son documentos escritos y en algunos casos hasta un POSIT, o sea, eso son todas las documentaciones. Después estamos viendo que se han dedicado a subvencionar ayuntamientos del Partido Socialista Obrero Español para cosas, bueno, ingrávidas, absolutamente abstractas, es decir, bueno, esas cosas que además ya llaman convenios específicos que en realidad eran sobre todo muy poco específicos, nada específicos, porque servían para cualquier cosa. Y así se están dando un montón de dinero y se ha dado un montón de dinero. Y como además parte de un fondo opaco, y opaco lo que quiere decir es que no sabemos ni su dimensión, ni sus características, ni la cantidad, ni sabemos nada. Pues esto es, vamos, esto era jauja, claramente. Cuando tú dices que se ha dado el dinero, es que se le ha robado el dinero a la gente. O sea, se ha robado el dinero a la gente. Evidentemente, la administración no tiene dinero suyo. Eso te digo, o sea, el dinero que está usando es el dinero público, que proviene evidentemente de unas tasas o de unos impuestos y de unos ingresos. O sea, es el dinero tuyo, el dinero tuyo, el dinero mío y el dinero de los señores espectadores que nos están viendo. Sí, porque pagamos impuestos. Claro, que nos han robado el dinero, que nos han robado las casas, que hay mucha gente desahuciada, que se ha quedado sin hogar, que hay mucha gente en la calle, que no tiene dónde acudir, que eso son realidades y dramas humanos que lo estamos viviendo aquí en Andalucía, mientras estos señores se dedicaban a tomar cocaína. Esa es la realidad y ese es el gobierno que tenemos, que lo sepan los andaluces. Fernando. Sí, yo quiero volver un poco ahí a continuación de lo que decía antes Alberto, porque no he intervenido, he dejado paso respetuosamente al señor de Priego, y entonces ahora voy el señor consorte de Baena. Voy yo ahora a hacer una mención de 3 o 4 cosas. Vamos a ver, primero, el tema de la justicia. Pacheco dijo que la justicia es un cachondeo, pero yo le digo a Pacheco que no se cachondee de la justicia, porque él está encausado y él está imputado. Igual que hoy están encausando al señor Garzón, el señor Pacheco está encausado. La justicia no es ningún cachondeo. Y la Junta de Andalucía sabe que la justicia no es ningún cachondeo porque la jueza Alaya está investigando y va a escarbar hasta que llegue al fondo de la cuestión. Y ya se especula con que no es solamente el fondo de la partida 31L, sino que pueden haber otras partidas más que podrían conformar, según lo que se ha publicado hace 2 semanas en la prensa, 4.500 millones de euros a través de la agencia IDEA. Ya no estamos hablando ni de 700 ni de 1.000, estamos hablando de 4.500 millones. Segundo tema, el tema del Infoca. Es que el tema del Infoca, recuerdo yo una anécdota que puedo relacionar con lo que ha salido ayer, en la prensa en relación precisamente con las ayudas a centros especiales de empleo a través del Fondo de Reptiles, en donde se había contratado a una persona tetrapléjica como repartidor de periódicos. Bueno, el tema del Infoca
Normalmente son los servicios operativos contra incendios de la Junta de Andalucía. Hay ahí una serie de trabajadores que están adscritos al servicio de forma permanente y otros trabajadores que son contratados de forma temporal, la temporada de verano, lógicamente, cuando es el momento álgido de los incendios, y que tiene un mecanismo de funcionamiento tipo plan de empleo rural, tipo de reparto de trabajo. Yo recuerdo que hace 12 años, en uno de los incendios importantes que hubo con muerte en la sierra de aquí de Cádiz, en una de las brigadas contra incendios había, por ejemplo, una chica embarazada. Hablo hace 12 años, creo recordar. No fue de las que falleció, ni mucho menos, pero quiero decir que cómo se puede contratar en un retén contra incendios a una chica a punto de dar a luz. Evidentemente, no se puede llevar, la administración no puede llevar una intencionalidad política del reparto del trabajo sin adscripción con carácter profesional a los puestos de trabajo. Esto hay que recapacitar y entender que cuando se pueda habrá que repartir, pero cuando no se pueda tendrán que ser ocupados por profesionales, estrictamente, porque es una auténtica barbaridad, es un dislate, y si hubiese pasado algo, hubiese habido responsabilidades penales con toda seguridad por parte de los mandos del Infoca y responsables políticos. Tercer punto, el tema de la chica esta que ha llamado que es opositora. Esto es un mal de fondo. La Administración andaluza se crea en el año 1982 y se produce una formación de una administración por aluvión. Y entra muchísima gente precisamente como interinos al principio y como contratados laborales. Como interino, la gente entraba, una gran mayoría, hablo de hace muchos años, entró por una vía que no era la vía adecuada. Y eso está dicho en los tribunales. Después hacían oposiciones en donde todos los interinos, teniendo en cuenta el periodo trabajado como interino, que habían entrado sobre de una forma extraña, entraban todos porque la carencia realizada como interino suponía ya una nota suficiente para entrar directamente con independencia prácticamente del examen. Se ha formado una administración en donde los tribunales de forma permanente están dando sentencias contrarias a la propia dinámica de gestión administrativa de la propia Junta. La Junta de Andalucía no puede formar una administración como lo ha formado porque contraviene los principios de mérito y capacidad de forma permanente. Y el interino no puede tener una administración en donde en algunos centros de actividades de la Junta hay más interinos que personal funcionario y personal con su plaza ganada en una oposición normal, porque si analizamos cuánta gente ha entrado normal como se entra en los cuerpos especiales del Estado por oposición sin más, en donde, como no es posible trabajar antes en ese servicio administrativo porque o tienes la oposición ganada o tú no puedes trabajar, esa es la única forma de ser con toda seguridad justo en la entrada por mérito y capacidad, como dice la Constitución. Y ya termino con el tema de lo que decía Juan Carlos del fondo de reptiles. Efectivamente, se ha creado una administración en donde yo me lo guiso y yo me lo como. Pero no me como ya 700 millones de euros, me como 4.500 millones de euros, que es lo que se especula, que pueden ascender todos estos fondos opacos del que ni la propia oposición tiene posibilidad de fiscalizarlo porque precisamente son opacos. ¿Quién especula con esa cantidad? ¿De dónde sale? Eso venía el otro día en el Diario del Mundo, hace 2 semanas. Yo creo que todavía nos falta tiempo para saber en cuánto acabará esa cifra. No, pero es que yo... Que lo que veo es que efectivamente el tema sigue siendo especulativo, sigue sumando y cada vez seguirá sumando. Es decir, yo no sé en yo cuánto... me suscribo a lo que dice José Luis García Guillermo. Sí. Nunca se sabrá. No sé. Nunca se sabrá. Se darán cifras. Es que no sé si llegaremos a saber incluso desde cuándo. Si la palabra está ahí, es opaco, no es translúcido, no se ve. Pero no vas a verlo nunca. Pero son diferentes fondos, con lo cual habrá siempre una forma de justificarlo con medias verdades. Claro. Diciendo, la partida 31L eran 750 millones, ¿sí?
Pero, bueno, esto era de otra. Lo que pasa es que, claro, si no lo conocemos y si no se tira de la manta, y evidentemente se tiene que estar tirando desde dentro, porque si no, difícilmente la oposición puede tener conocimiento de algo que por naturaleza es opaco. Claro. Pero es lo que yo decía antes, que había gente que tiene que haber filtraciones, eso es lógico. Lo que hace falta es que después, cuando lleguen lo que tienen que llegar al gobierno andaluz, tiren de la manta realmente, o sea, tengan el valor suficiente para decir vamos a destapar esto y no vamos a llegar a ningún acuerdo, ningún pacto, que aquí todos nos conocemos a la hora de llegar al poder, a la hora de llegar a la verdad. Sobre lo que decía Juan Carlos, pues lo dije antes, creo que lo comenté antes, que no hay comisión de control y seguimiento porque no interesa que se controle ese dinero público, no interesa. En referencia a la señora que llamó, de la última llamada, pues lo decía Alberto que había que erradicar, no se va a erradicar el enchufismo, no se va. Yo estoy convencido que no hay forma humana de quien esté en el gobierno y en el poder de erradicar el enchufismo, porque en España somos así. España, en verdad, eso lo digo hace minutos. O sea, los alemanes no enchufan. Somos diferentes. Los alemanes enchufarán también, ¿no? Yo no estoy en Alemania. Yo no puedo estar de acuerdo contigo, Carlos. No, yo digo que había que erradicarlo, pero yo digo que no se va a erradicar. Sí, pero que yo no estoy de acuerdo contigo en ese mensaje, porque no puedo dejar un mensaje de conformismo a que todo el mundo es igual, a que esto no tiene cambio. Bueno, ojalá. Carlos, entiendo lo que te quiere decir. Es verdad que son tantos palos, porque desde luego esto realmente la dimensión que tiene, antes lo decía mi querido compañero don Fernando, la credibilidad, el golpe que va a dar en la línea de flotación de la credibilidad del gobierno, de la Junta de Andalucía, no se va a remontar en 2 días ni con un cambio de gobierno. Esto será de un tiempo de muchísimo trabajo, porque hay que lavar una imagen. Estamos hablando, dices tú, de 4.500 millones de euros que han escapado al control del Parlamento. Imaginaros que esto ocurre en cualquier otro sitio del país del mundo. Ya hubiera dimitido y esto se hubiera calificado prácticamente como un acto de terrorismo económico de Estado. Alberto, te lo voy a poner peor todavía. No es que haya escapado del control del Parlamento, es que ha habido unos fondos, como muy bien decía Fernando, que además no sabemos cuántos son en definitiva, porque sabemos que el 31L está absolutamente contagiado, pero no sabemos el otro y el otro y el otro hasta qué grado están contagiados. Que lo que han estado actuando prácticamente como un banco que ha estado financiando las actividades que a ellos les interesaban por las razones que fueran o fuesen. En unos casos era subvencionar a empresas amigas, en otros casos era subvencionar a actividades políticas, en otros casos eran subvencionar ayuntamientos del PSOE y en otros casos era subvencionar a empresas falsas que acababan gastándoselo en juergas, copas y cocaína. Eso tiene un nombre, eso se llama un sistema, es nepotismo puro y duro. Sí, pero lo que dice Juan Carlos, además hay una justificación, en mi opinión, que es clara de todo eso, y es que el germen del fondo es el IFA. El Instituto de Fomento del Amiguismo. Bueno, el IFA. Y el IFA tenía una estructura, digámoslo, de entidad financiera. Y ese es el germen del fondo 31L y de posiblemente de todos los demás. Ahora se llama Agencia IDEA, ¿no? Y ahora es Agencia IDEA. Vale. Y el germen está ahí. Entonces es lo que dice Juan Carlos, con toda seguridad. Claro, el fomento. No, pero vamos a hacer, sin quitarle solamente un comentario, es decir, lo que es verdad que el análisis y la realidad es esta, pero tenemos que lanzar, porque tenemos. Yo estoy de acuerdo con Alberto, no nos podemos conformar. Todos, por desgracia, tendemos a pensar lo que tú piensas. Pero tenemos que luchar para pensar lo que piensa Alberto. Porque si no, apaga y vámonos. Yo también estoy de acuerdo con Juan Carlos en el tema de los papelitos, de las servilletas, de los escritos. Y los papelitos, después del tema de Mourinho, pues no veas, parece que aquí saca un papelito, parece que ya yo tengo la esperanza de que Mourinho se vaya al Madrid. No puedo dejar de luchar. Que se vaya. Que se vaya, hombre, que se vaya. Que siga. No meter el dedo en el ojo a otro tío. Ese tío, ¿cómo puede ser del Madrid, hombre? Vamos a acabar hablando de fútbol al final. Hombre, no, pero la prensa deportiva no hay que reivindicar a Camacho, a Del Bosque y a toda. Nos vamos a publicidad, regresamos en nada y menos, porque atención, tenemos algo que la agencia EFE en Sevilla fechó ayer, y es la Junta financió 2 de sus embajadas con el método del Fondo de Reptiles. Volvemos enseguida.